Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Eso que llaman la agenda woke nació con la intención de promover inclusiones, igualdades, favores y privilegios a una parte de la sociedad americana, con secuelas para todos, a la fuerza, por imposición, usando poderes y presupuesto público. Y por eso ha generado fuerte rechazo en las sociedades más tradicionales, liberales y conservadoras del mundo. Los cuestionables objetivos del wokismo son inaceptables porque son una imposición ideológica en la cultura, la educación y la política. Busca obligar a las personas a adoptar ciertos valores sin permitir el debate. El lenguaje inclusivo, la sensibilización racial y la deformación en las cuestiones de género pretenden ser llevadas a extremos absurdos. Eso de que se permita que niños menores de edad puedan cambiarse de sexo porque una mañana despertaron sintiendo que les gustan más los juguetes del género contrario es inhumano. En la cultura de la cancelación, el wokismo censura y persigue a quienes piensan diferente. Su hipocresía y doble estándar ha quedado en evidencia porque muchos de ellos usan el activismo para obtener dinero y poder sin aplicar lo que predican. Muchas comunidades ven la agenda woke como un ataque a los valores tradicionales de la familia, la religión y la identidad cultural. Y como el wokismo también llegó a la política porque algunos creen que da votos, partidos y gobiernos utilizan la justicia social como excusa para censurar y controlar la sociedad. En algunos países se han prohibido las críticas a la ideología de género bajo el argumento de que es discurso de odio. El activismo, que pasa de defender derechos a imponer una visión única y castigar a quienes no la comparten, ofende la dignidad humana y amenaza la libertad individual. Desde esta tribuna hemos defendido siempre la libertad y el respeto a la ley. Esto quiere decir que cualquier ser humano puede hacer con su vida lo que mejor le parezca y merece todo el respeto de los demás, mientras no quiera imponer sus criterios, violar la ley o pasar sobre los derechos de los demás. Merece todo el respeto mientras no pretenda que el Estado, por la fuerza, imponga su visión. Si a los políticos y al Estado les cuesta cumplir con las obligaciones para las que existen, por cuestión de sobrevivencia y para proteger nuestras libertades, no los invoquemos ni permitamos que se entrometan en nuestras vidas. Vivamos en libertad, respetemos a los demás y construyamos naciones exitosas. Con la explosión de las redes sociales y su capacidad de manipulación, cuando la economía global se hizo insuficiente y a partir de que la política ha sufrido una degradación descomunal, apareció el movimiento o la ideología woke, que en realidad es el viejo y fracasado discurso socialista de lucha de clases, con la máscara de las identidades raciales y sexuales. En la práctica, el wokismo busca imponer su visión, usando el poder político para poner en manos del Estado el control de nuestras vidas. Divide a la sociedad, lleva a extremos absurdos e inhumanos la educación sexual de los niños y amenaza nuestras libertades fundamentales. Esta amenaza aumentó cuando algunos políticos adoptaron el wokismo en sus discursos y en políticas públicas que otorgan cuotas y privilegios a grupos de interés, con lo que comprometen la igualdad ante la ley y socavan la libertad de expresión y la libertad religiosa. El wokismo, ahora identificado y rechazado por grandes mayorías de las sociedades occidentales, logró censurar las redes sociales y contaminar las discusiones en la academia y en los medios de comunicación. Los movimientos sociales de los años 60 en Estados Unidos lograron igualdad de derechos y mayor integración en la sociedad estadounidense para afroamericanos y mujeres, tal y como 3 siglos antes se proclamó en los ideales de la Declaración de Independencia y en su Constitución Federal. Las mujeres y los afroamericanos tuvieron más acceso a escuelas y universidades, ingresaron al mercado laboral y ocuparon cargos de representación política. Esta inclusión social vino acompañada de una bonanza económica sin precedentes que permitió la expansión de la clase media de ese país.
En 1948, las mujeres apenas representaban un 32% de la fuerza laboral y hoy en día representan el 57%. En el caso de los afroamericanos, para 1940, menos del 3% tenía acceso a la educación. Hoy en día, alrededor de un tercio tiene título universitario. A pesar de que los avances en la inclusión de estos grupos en la sociedad norteamericana son evidentes, en las últimas décadas estalló en un sinnúmero de universidades el resentido y victimista discurso woke, que, en lugar de reivindicar estos logros, exagera y manipula las diferencias sexuales y raciales, y las usa como arma ideológica. Cuando el mundo asumió que las quemas de libros estaban superadas, apareció la ideología woke en escuelas y universidades y prohibió estudiar libros clásicos del pensamiento occidental por supuestos contenidos sexistas y racistas. Han llegado al extremo de despedir gente y someterla al escarnio público por cuestionar su tóxica agenda. Así, lo que supuestamente inició como un movimiento inclusivo y de sensibilización hacia algunas minorías que se sentían oprimidas, derivó en un discurso totalitario de censura y cancelación a cualquiera que no pensara como ellos. Para hacer frente a las amenazas de los movimientos totalitarios emergentes, se debe preservar y promover la igualdad de derechos y oportunidades y la igualdad ante la ley. Limitar el poder de los gobernantes y garantizar las libertades civiles de todos es la garantía que promueve el desarrollo económico. Si el Occidente libre y desarrollado quiere seguir siendo el líder del mundo, debe preservar esos derechos e igualdades con Estado de Derecho y en libertad, incentivando el talento, el trabajo, la innovación y el mérito propio. La política, los partidos políticos y por eso los gobiernos están capturados por un cenáculo de inútiles, oportunistas y delincuentes que están destruyendo un número creciente de naciones. Una de las causas de este drama es que la academia está cada día más en manos de progres y resentidos que jamás han tenido en sus manos una pala o una calculadora y por eso están malformando a una generación de marcianos que se enteran de poco. Para conversar sobre el momento crítico que vive la academia, en especial la formación de una nueva clase de dirigentes para que gobiernen mejor el mundo, y para analizar la forma en que ésta determinará cómo vivirá la siguiente generación, tengo el privilegio de presentarles a Eduardo Fernández Luiña, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago Compostela, es el decano de la Escuela de Posgrado en la Universidad de las Hespérides y dirige el programa de Relaciones Internacionales. El doctor Fernández Luiña es un experto en política iberoamericana y escritor. Colabora con varios tanques de pensamiento en 3 continentes y es una autoridad en el Instituto Juan de Mariana. Pero sobre todo el doctor Fernández es un caballero de la academia y un laureado profesor y un intelectual indispensable en estos tiempos. Doctor Fernández Luiña, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias. ¿Cómo me cuesta no hablar bien de ti? No, sí, demasiado. Es que tus alumnos te quieren mucho y como los veo con frecuencia, siempre están ahí fastidiando con el tema de que ¿dónde está el doctor Luiña? Afortunadamente, sí. Pero bueno, ya me enteré que estás muy de cerca y en el corazón de un proyecto que llevará por nombre Escuela de Gobierno Iberoamericana. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de una aventura, una más, en este campo de las escuelas de gobierno y en este compromiso que usted siempre ha sido un referente en eso, en ese compromiso que tenemos algunos por recuperar a las élites y por generar una cultura de élite respetuosa de la democracia liberal, de la propiedad privada, de la estructura de derechos y libertades de las personas, generar sistemas políticos civilizados y llenos de vasos comunicantes. Y en ese sentido, las escuelas de gobierno yo creo que son una buena plataforma para empezar a dialogar, para que las futuras élites dialoguen, se conozcan, establezcan entre ellos lazos y puedan a futuro resolver los problemas y desafíos que tienen las sociedades. O sea que más allá de esa urgente necesidad que hay de que en la academia tradicional hay que rescatar los valores y salirse de esa discusión estéril del racismo y del wokismo y de unos contra otros y en fin, todos esos venenos que están realmente haciéndole un daño estructural a la juventud. Además de eso, estás hablando de la formación de una nueva clase dirigente.
la academia específica dedicada a la formación de una nueva clase dirigente para que nos gobierne mejor. Sí, hay un tema que ha comentado y que me parece fundamental, que es el tema del wokismo. Al final, las universidades han dejado de ser espacios de discusión en libertad para convertirse, en cierto sentido, en espacios de puritanismo de extrema izquierda y progresistas, ¿no?, que imponen dogmas. Y no, la universidad tiene que ser un espacio de libertad de expresión, tiene que ser un espacio de discusión, tiene que ser un espacio de pensamiento crítico. Eso sí, con ética, con valores. La formación en valores yo creo que es importantísimo, pero no podemos avanzar sin criticar, no podemos avanzar sin tener actitudes constructivas y, en cierto sentido, sin tener la capacidad para pensar fuera de la caja. Y eso es lo que se está impidiendo. Y bueno, queremos darle un cambio a eso, ¿no? Claro. Doctor, en Iberoamérica, que sufre un alto grado de contaminación en la política, la ideología tóxica, el resentimiento, el populismo autoritario, normalmente de izquierda, aunque también lo hay de derecha, el salir con un proyecto, EGIBE, la Escuela de Gobierno Iberoamericana, que además me gusta el nombre, el salir con un proyecto que revalorice la política y que vuelva a enseñar con ejemplo, con evidencia, con resultados, porque ahí están, son evidentes, los valores de la libertad, los valores del Estado de Derecho, la división de poderes, el valor que tiene la propiedad privada, la libertad de expresión, las libertades civiles. ¿Por qué puede ser, además de una gran oportunidad, es tan necesario en estos tiempos? Hombre, es necesario porque yo creo que no hay espacios de discusión, de cooperación y de intercambio de ideas civilizados. Vivimos en mundos polarizados, vivimos en mundos donde, como usted ha dicho antes, se fomenta el odio, se fomenta la división. Y este es el espíritu contrario, este es el espíritu de recuperar la política. Recuperat consilium para construir buenas democracias liberales a futuro y contribuir al bienestar de la población, que es de lo que debería de preocuparse todo aquel que se autodefine como élite. Porque eso es lo que pretende la escuela, formar élites para las democracias del futuro. ¿Dónde va a estar ubicada y cómo va a funcionar? Bueno, pues la idea es que esté ubicada en el Principado de Asturias y concretamente en la ciudad de Oviedo, en la capital, y va a tener un funcionamiento pues presencial para un programa de máster de posgrado de alto nivel, pero aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando el Internet, que tanto nos ha facilitado la vida y tanto nos ha interconectado. Va a haber un programa también en línea para todos aquellos que desde Iberoamérica pues, se quieran conectar con ese pedacito de Europa tan conectado con Iberoamérica a través de la inmigración que fue Asturias. Una escuela de políticas públicas con programas de posgrado en esos temas, el tema de hacer gobierno de forma correcta y con valores. Ojo, la inspiración, y usted la conoce bien porque fue un promotor, fue la mítica Escuela de Gobierno de Guatemala, ¿no?, que tanto bien hizo para conectar a esa clase política. Así es. Doctor, ¿cómo se va a usar la tecnología? Porque América Latina va a necesitar tener un buen nivel de acceso. La calidad de profesores e instructores que se puede tener por usar la plataforma tecnológica es muy potente. Sí. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, la idea es aprovechar el Internet para interconectar estudiantes, pero también profesores. No todos los profesores obviamente van a ser españoles, el espíritu es iberoamericano y vamos a promover el iberoamericanismo. Vamos a contemplar pues, un alto porcentaje de profesores que impartan sus clases desde el otro lado del charco, desde América, pero también contaremos con ponentes invitados a nivel internacional. Claro, incluso tener funcionarios públicos, expresidentes, que compartan su experiencia de cómo en países como Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, tienen democracias razonablemente funcionales, incluso Paraguay lo está haciendo razonablemente bien. Y luego como Argentina, con la gente que está ayudando al presidente Milei a rescatar a Argentina del desastroso populismo que casi la llevó a la destrucción total, cómo están haciendo para rescatar a Argentina, etcétera. O sea, hay experiencia y testimonios valiosísimos que a través de esa plataforma se pueden compartir con los alumnos. Sí, hay que aprender de aquellos que lo han hecho bien y afortunadamente son más de los que muchos piensan, ¿no? Y afortunadamente están en la red y en este proyecto, así que
vamos con todo y hacia adelante. Pues, doctor Fernández, qué maravilla para Iberoamérica tenerte a bordo de ese proyecto en el que vamos a estar obviamente juntos dando esa nueva batalla, y qué alegría. Gracias. Muchas gracias por todo el apoyo, Venga. Dionisio, y por empujar todo. A ustedes, gracias también. Volvemos en un momento. El futuro de la especie humana depende de que las nuevas generaciones de jóvenes se formen con los valores y las disciplinas que permiten la evolución y el alcance del bienestar. Tener un pensamiento crítico y preservar los valores que han demostrado dar solidez a la vida, la convivencia y el desarrollo es hoy más que nunca cuestión de sobrevivencia. Esa corriente a la que pusieron de nombre cultura woke la pueden practicar quienes quieran, pero no deben imponer criterios, contaminar la educación, censurar a los que están en desacuerdo y menos pretender que el Estado lo haga por ellos. Hay demasiada confusión todavía sobre el tema y sus repercusiones. Así que para conocer más sobre esa moda tan cuestionable para muchos, tengo el gusto de presentarles a Daniel Rodríguez Carreiro, doctor en ciencia política y profesor universitario. Ha trabajado como asesor político y parlamentario en varias instituciones españolas. Doctor Carreiro, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué es la cultura woke? Bueno, la cultura woke, el término woke es una forma genérica para referirse a un conjunto de ideas que proceden de corrientes filosóficas, sobre todo posteriores a la segunda mitad del siglo XX, y que ponen en cuestión muchas de las ideas y de los valores tradicionales pues, que se consideran como propios de la cultura occidental. Y este tipo de ideas pues, tuvo un desarrollo teórico importante, pero sobre todo después fueron capaces de adquirir preponderancia tanto en las universidades, sobre todo, por ejemplo, las universidades de Estados Unidos, como otras formas de educación y también en otro tipo de instituciones. De tal forma que ahora también pues, no solo afecta a esas instituciones más oficiales, sino también afecta, por ejemplo, a la cultura popular. Por ejemplo, se puede ver muchas películas. Claro. ¿Se puede identificar esa propuesta cultural como una de antivalores? Pues se podría. En general, por ejemplo, proceden muchas de estas ideas, tanto de lo que se conoce como el marxismo occidental, que serían ideas de la Escuela de Frankfurt, como del posmodernismo. Y los teóricos del posmodernismo, por ejemplo, no solo negaban la existencia de la verdad objetiva, es decir, de que podemos descubrir la verdad a través de nuestras capacidades cognitivas, sino que además también aplicaban como una versión de la lucha de clases de Marx. Claro. Es decir, en lugar de ser una lucha de clases económicas, sería una lucha de clases cultural. Y determinadas pues, culturas o valores o ideas propios de Occidente se considerarían como profundamente negativos porque eran los valores que impondría una supuesta pues, clase opresora. ¿Contribuye la agenda woke a un mundo menos tolerante con respecto a las diferencias raciales, culturales, de género e ideológicas? Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, la idea propia de que no existe verdad implica que para el posmodernismo, los partidarios de la cultura woke, en gran medida lo que existe es únicamente una lucha por el poder. El que tiene el poder puede imponer su punto de vista y también puede transformar la realidad porque creen que todo es una construcción social y por lo tanto necesitan tener el poder para poder deconstruir los valores tradicionales e imponer otros valores nuevos. Y en general lo que se produce es, como hay esa idea de que toda la sociedad es un conflicto continuo, pues ahora creen que hay que atacar a esas clases que antes supuestamente eran opresoras, normalmente, por ejemplo, pues hombres blancos, heterosexuales, occidentales o cosas similares. Entonces, en general, ataca la idea de la tolerancia. Claro. ¿Por qué se acusa y se da el grito de alerta sobre que la agenda woke está contaminando el contenido educativo en escuelas y universidades? Bueno, entre otras cosas porque fueron capaces de conseguir una gran influencia. Eso en parte también es no solo responsable de los partidarios de esa ideología, sino en parte muchas veces eso le conviene también a las estructuras burocráticas para incrementar su poder, porque este tipo de ideas tienden a dividir a la población. Y al dividir a la población, pues los partidarios del incremento del poder del Estado pueden situarse como una especie de árbitros que necesitan, que son necesarios para que la sociedad funcione de manera adecuada. Doctor Carreiro, la educación universitaria debe fomentar el pensamiento crítico, el conocimiento,
y la búsqueda de la verdad objetiva. Si el wokismo tiene agenda cargada y se ha infiltrado en las instituciones educativas, ¿están las universidades permitiendo o incluso promoviendo el adoctrinamiento en lugar de una educación objetiva y crítica? Sí, bueno, depende también, la situación puede ser diferente contextualmente en distintos países, pero en muchos países ocurre eso, que hay universidades que promueven activamente la idea de que solo un conjunto de ideas se puede utilizar y que hay vocabulario o principios o autores que solo se puede hablar de ellos de forma negativa, autores que tradicionalmente pues, se considerarían como fundacionales para la cultura occidental y sin embargo ahora se está buscando deliberadamente pues, destruir su reputación o ponerlos solo desde una perspectiva negativa. Autores, por ejemplo, pues los padres fundadores en Estados Unidos se consideran ahora, solo se enfatizan sus aspectos negativos. Pero lo mismo ocurría, por ejemplo, en Inglaterra, en las universidades como Oxford y Cambridge, donde cuando aparece un autor siempre hay que decir, pues era un hombre blanco y colonial o cosas similares. Y eso ocurre en muchos otros países del mundo. Claro. Hoy en día, tener en cuenta las sensibilidades de los estudiantes se ha hecho más importante que una discusión vigorosa y bien informada. Existe una creciente tensión entre eso que llaman ideas progresistas y el intercambio libre de ideas en el mundo académico. Existe porque en muchas partes esta corriente woke está obsesionada con la idea de la identidad. Entonces, muchas veces se considera que, dado que no existe una verdad objetiva, las palabras son una forma de construcción de narrativas que buscan el poder. Y si tú haces un argumento, en muchas ocasiones se considera que estás atacando la identidad de alguien, que es lo más precioso, y en ese sentido también estás atacando pues, a la propia persona. Entonces es imposible un intercambio de ideas de forma objetiva para ver quién tiene razón, los mejores argumentos. Parece que todo es como un ataque personal. Ya. Para terminar, doctor Carreiro, ¿se está debilitando la libertad de expresión en las universidades? ¿Cómo fomentar que los estudiantes cuestionen sus propias creencias sin sentir que se les impone una postura ideológica? Hombre, principalmente hay que enfatizar la idea de la verdad, de que podemos llegar a descubrir la verdad, podemos utilizar razones, argumentos, evidencias, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, y para eso es fundamental el debate y para eso es fundamental pues, la libertad de expresión también. Entonces, cualquier propuesta que limite el intercambio de ideas necesariamente va a atacar esa capacidad de razonamiento y de análisis crítico, y eso es lo que pues hay que intentar explicarle a los estudiantes. La corrección política y el complejo de superioridad moral eclipsan el debate y agregan complejidad a temas que debieran discutirse en total libertad y con respeto. Mientras se respeten las leyes y los derechos de los demás, la libertad individual debe prevalecer. Doctor Carreiro, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.